Bien, la turbina General Electric LM 2500 es la turbina que tiene el buque, el Juan Carlos I. Bien, ya hemos visto las partes de la turbina, pues lo que vamos a ver es en esta turbina concreta cuántas etapas tenemos, etcétera, cómo es. Bien, hay distintas variantes de la turbina según las etapas que tenga de compresión, según las etapas que tenga de la turbina de alta presión y las etapas que tenga en la turbina de potencia. Aquí tenemos que la 2500 Plus G4 pues tiene 6 etapas en la turbina de potencia. La 2500 Plus también tiene 6 etapas, mientras que el M2500 normal creo que tiene menos, ¿vale? Entonces, en las otras nos especifica cuántas etapas tiene en la turbina de potencia. Si se fijan, la potencia de salida tienen 35.000, 30.000 y 25.000 kilovatios. Misma longitud de 2 metros, 7 metros, perdón, altura de 2 metros, longitud de 7 metros, 6,7, 6,7, 6,5 metros. Y el peso de 5.000 kilos, 5.000 y 4.600. La LM 2500 es un poco más pequeña. Profesor, ve el tema 2.4. ¿Quién no ve el tema 3.2? Ferraz, salga y vuelva a entrar, por favor, a ver si se le soluciona. ¿Alguien más no ve el tema 3.2? ¿Qué es SHP? ¿Alguien me puede decir qué es SHP? En el output, en la salida, tenemos SHP y kilovatios. ¿Sí? Horsepower. No. Caballos de potencia de mar. Sonaba bien. Vale. No es sí, es STEM. De vapor. STEM. A ver que lo escribo. Vale, son caballos de vapor. Eh, ¿Vale? Bien, siguiente. Si se fijan, la turbina tiene, al acoplada a la turbina tenemos nuestro generador. La turbina va en esa especie de cajón, en esa especie de contenedor que le sirve para aislar ruidos, acuérdense, aislamiento de ruidos y además para de protección. Después tendremos nuestro generador de electricidad, ¿vale? El que ven aquí en la figura en amarillo. Vamos a empezar a dibujar. Aquí tenemos nuestro generador, que es este de aquí. La turbina está acoplada al generador para generar nuestra electricidad. Bien, ¿qué más tenemos? Etapas. ¿Qué estructura tenemos en nuestra turbina? Nosotros habíamos visto que teníamos la zona de compresión, la zona de cámara de combustión, la zona de la turbina de alta presión y turbina de potencia, dependiendo de la aplicación. En turbinas de gas de aviación no hay turbina de potencia. El trabajo se obtiene en la tobera de escape, ¿vale? Entonces, no todas las turbinas de gas tienen turbina de potencia. Tienen turbina de alta presión, pero no todas las toberas tienen turbina de potencia o turbina de baja presión. Bien, la estructura. ¿Cuál es la estructura que tenemos? Bueno, pues tendremos la zona de compresión, la zona de compresión, la zona de la combustión, la zona de la
alta potencia, la turbina de alta potencia con las distintas etapas y la zona de la turbina de baja potencia, ¿vale? Que es la zona de la turbina de baja potencia, turbina de baja presión o turbina de potencia. Bien, tenemos dos secciones, generación de gas y turbina de potencia. Bien, ¿qué es importante que vean aquí, que se fijen, que recuerden? Tenemos un eje para la turbina, para el compresor y la turbina de alta potencia y otro eje, perdón, para la turbina de alta presión y otro eje para la turbina de potencia, que es el verde. ¿Vemos los colores? Son ejes independientes, ¿vale? La turbina General Electric deriva del núcleo del turbofan CF6 de un modelo, ¿vale? Es una turbina de eje partido que tiene turbina de potencia. Bien, tenemos el contenedor. Está formado por vigas en doble T con amortiguadores entre la estructura y los polines del buque, amortiguadores que absorben las vibraciones, muelles de suspensión y topes de neutrones. Son unos silent blocks, se suelen llamar silent blocks. Bien, la turbina de gas y el conducto de escape van anclados mediante 11 tirantes. Y tenemos, bueno, la parte frontal. Estas son características. Vigas en doble T es esto. Voy a pintarla. Una viga en T es esta. Una viga en T que tiene esta estructura. Vale, y una viga en doble T es una viga de hierro que tiene esta estructura. Vale, Corral. Son vigas de hierro que tienen tres chapas. Puede ser por extrusión o puede ser por chapas soldadas. Tenemos soldadura en estas zonas, ¿vale? Aquí y aquí. O puede ser que se obtenga así por fundición o puede ser que se obtenga por extrusión, dependiendo del material. Bien, turbinas de gas y conducto de escape, tendremos la zona de admisión, por aquí tendremos la zona de admisión y por aquí tendremos el escape, ¿vale? Para la admisión tendremos unos ventiladores que nos meterán aire de la chimenea hacia la zona de los compresores de la tobera de admisión y en el escape pues tendremos recuperadores de calor, ¿vale? El contenedor proporciona protección térmica y acústica y protección como medida de seguridad por si hay algún problema en la turbina. Bien, el contenedor se conecta con la admisión, ventilación y escape. Dispone de accesos para mantenimiento. Este contenedor tiene puertas para el acceso a las distintas partes de la turbina para revisión y mantenimiento, ¿vale? Tiene distintas puertas. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Partes de la turbina. Tenemos generación de gas, turbina de potencia y después la sección de escape para que vamos hacia nuestro generador en este caso. Bien, el generador de gas tendremos la admisión, bueno, el conducto de admisión, pues es una tobera, el compresor, tendremos la zona de compresión de gas, ya veremos que tenemos diversas etapas, tendremos diversas etapas en el rotor y después en el estator tendremos paletas fijas y paletas móviles en el sentido de que son orientables, ¿vale? Entonces la turbina, tenemos compresor, después tenemos una parte que es, ¿qué es esto que acabo de pintar ahora en amarillo? En amarillo, perdón, esto que acabo de pintar, esto que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Esta zona de aquí, esto. Vale, vamos a tener apoyos intermedios que nos van a soportar el eje que va a estar girando, el eje o los ejes, ¿vale?
Entonces tendremos que tener apoyos intermedios. Bien, vemos el compresor aquí, vemos la cámara de combustión, que es esta de aquí. Voy a borrar por si acaso. Tenemos la cámara de combustión, que es esta zona que vemos aquí. Y después tendremos el escape, que es, perdón, la turbina de alta presión, que es la que genera, donde generamos el trabajo para comprimir más aire y para los elementos accesorios, todos los elementos accesorios de la turbina. Y después tenemos en otro eje independiente la turbina de potencia o de baja presión. ¿Vale? Entonces, en la turbina de baja presión o de potencia tenemos el trabajo útil, el trabajo que utilizamos para generar electricidad en este caso. Y luego tenemos el conducto de escape, ¿vale? Bien, tenemos generación de gas, que es compresor, cámara de combustión y turbina de alta. Después tenemos la turbina de potencia, que es la turbina de baja presión con la salida. Y después tenemos el conducto de escape. Bien, turbina de gas. La LM 2500 está compuesta por, en este caso, 6 coronas de paletas móviles. Bien, 6 paletas del rotor. El estator con sus correspondientes coronas y toberas y un bastidor posterior. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de bastidores que son apoyos intermedios. Eje de acoplamiento flexible de alta velocidad y conductos de admisión y escape. Bueno, aquí habíamos visto que era la segunda parte de esto. Tenemos la generación de gas y lo que es la turbina de potencia, el eje de acoplamiento flexible que tenemos aquí y conductos de emisión y escape. El eje de acoplamiento flexible es el eje que tenemos aquí. ¿Vale? Tendremos un acoplamiento para absorber, tendremos un acoplamiento flexible que nos absorberá las vibraciones, que no transmitirá vibraciones desde la turbina de baja potencia a nuestro generador eléctrico, ¿vale? Ni las vibraciones de la estructura que tengamos. El compresor, este elemento que tenemos aquí, son apoyos, es un bastidor, ¿vale? Es un elemento intermedio que nos sirve, imagínese, usted tiene un eje y los apoyos del eje de un buque se llamaban chumaceras, eran, creo recordar. Cuando tenemos el eje que va a la hélice, ¿cómo se llaman los apoyos intermedios? A ver, vale, chumaceras, vale, entonces tendremos que tener apoyos que no soporten ese eje de la turbina y de la turbina de alta y del compresor, y tendremos que tener apoyos que no soporten la turbina de baja hacia la salida, ¿vale? Entonces son unos apoyos intermedios. Ya lo veremos ahora más adelante. Bien, vamos a ver la primera parte, la generación de gas. Vamos a ver esta parte, ¿vale? La generación de gas, cuántas etapas tenemos en el compresor y si tenemos en el estator elementos fijos o móviles. Vamos a ver esta parte, ¿vale? Bien, tenemos 16 etapas, yo tenía en mente que eran 18, tenemos 16 rodetes de compresión, ¿vale? Entre cada uno de ellos eh, tendremos eh, en el estato tendremos una serie de palas fijas, ¿vale? Que van a reorientar, a reconducir el flujo de aire para que la incidencia sobre la siguiente etapa del rotor sea el ángulo de incidencia de ese aire que estamos comprimiendo sea la adecuada, ¿vale? Bien, hay una imagen posterior, vale, bien. Vamos a ver que tenemos 16 etapas. Aquí tenemos 16 en el rotor. Una, dos, ¿la vemos? Las vemos. Y 3, 4, 5, 6. Sí, vemos las distintas etapas. Así tenemos entre esta y esta, tenemos 16.
Bien, entre cada una de ellas tendremos las paletas que están fijas en el stator, ¿vale? Entonces vemos que tenemos, ¿cuántas eran? Eh, de estas tenemos 16 en el compresor, en el rotor, y que son móviles que giran con el eje, y tenemos 16 que están en el stator, ¿vale? De esas 16 que están en el stator, las 6 primeras son orientables, ¿vale? Las 6 primeras que tenemos en el stator son orientables. Si se fijan, aquí tenemos una lámina de metal que tiene un mecanismo que lo que hace es orienta todas las paletas a la vez, de esas 6, ¿vale? Entonces tenemos un sistema que está todo alrededor, ¿vale? Tenemos un sistema todo alrededor de cada uno de esa parte del stator. Y lo que hace es movemos esta pieza, ¿vale? Movemos esta y lo que hacemos es orientar las 6 etapas. Las seis grupos de álabes que están en el stator, que están fijos en el stator, pero que son orientables, ¿vale? El resto, las 10 siguientes, las paletas están fijas en el stator y no son orientables. Siempre tienen la misma posición. ¿Vale? En estas tendremos, imagínense que en esta vertical pues tendremos un eje sobre el que se orientarán. ¿Sí? Bien, entendemos lo de las paletas en el stator que son fijas porque consideramos que son fijas porque no giran como las del rotor. Las del rotor consideramos que son móviles porque giran con el eje sobre el eje ese grupo de paletas de cada una de las etapas, mientras que en el stator son fijas, pero son orientables. ¿Vale? Bien, en el rotor tenemos 16 conjuntos de palas móviles, 16 etapas. En el stator tenemos otras 16 etapas. De esas 16 etapas, las 6 primeras son orientables y las 10 siguientes son fijas, ¿vale? Tenemos 6 más 10. Bien, y después en el medio vamos a tener colectores de sangría. Es decir, en estas etapas, en la 8, en la 9 y la 13, vamos a extraer aire. De ese que aire que estamos comprimiendo, que estamos desde la etapa 1 a la 16, vamos comprimiendo. En esas etapas, en la 8, en la 9 y la 13, vamos a extraer una parte del aire. ¿Para qué? Para que ejerzan una determinada función. Por ejemplo, en la etapa 8 extraemos para presurización y refrigeración de cárteres. Vale, extraemos aire que nos va a ayudar a presurizar, a tener un sistema neumático de presión y nos sirve para refrigerar cárteres, ¿vale? Bien, entonces tendremos un colector, un conducto que nos va a canalizar aire, parte de ese aire que estamos comprimiendo nos canaliza hacia la refrigeración de los cárteres. En la 9 tendremos un colector de sangría para refrigerar la turbina de potencia. ¿Vale? Llevamos aire a la turbina de potencia para refrigerarla. Y en la etapa 13 tendremos otro colector de sangría para llevar aire para que refrigere la turbina de alta presión. ¿Vale? Lo veremos la imagen cuando veamos la turbina de alta presión, veremos que tenemos unos orificios en el interior para canalizar ese aire que nos permite refrigerar. Bien, Ferraz, no ve lo del stator. Vale, vamos a la diapositiva un momento, a la diapositiva 9. Vale, tiene la diapositiva 9 que tenemos eh, unas imágenes de la generación del gas del compresor. ¿Está situado, Ferraz? Bien, ahí tenemos, si se fija en la parte de abajo, tendremos ahí en la parte de abajo pone bastidor frontal y rotor del compresor. Ahí tenemos las paletas que están unidas al eje y forman las distintas etapas de compresión. Entonces tenemos esas paletas van a girar porque están unidas al eje. Hasta ahí sí, ¿no?
Ferraz. Bien, bien. Entonces tendremos que las etapas del rotor tenemos 16 etapas y están separadas una cierta distancia. Vale, entre cada una de las etapas del rotor tendremos unas paletas que están fijas al stator, a la carcasa de la turbina y que no giran alrededor del eje, ¿vale? Aquí vemos, si ven la parte superior, en la envuelta posterior del stator, tenemos, en este caso tendremos 10 grupos de paletas que están fijas al stator. Esas paletas lo que hacen es reorientar el aire. Imagínese, usted tiene en la etapa de compresión, lo que necesitamos es, vamos a pintar paletas. Tendremos paletas que tienen este sentido, ¿vale? Aquí tendremos etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, perdón, etapa 2 y etapa 3, ¿vale? Bueno, pero Ferranz no ve los dibujos. Bien, las paletas que están en el estator, que están fijas en el estator, lo que hacen es reorientan el aire para que el ángulo de incidencia del aire sobre la siguiente etapa del rotor sea el adecuado. Bien, y había otra imagen que le podía ayudar. Eh, Aquí vemos en la diapositiva 4, Ferraz. En la diapositiva 4, si se sitúa, tenemos una imagen que nos muestra la admisión de aire y después tendremos un eje que tiene unas paletas unidas a él. Hay unas paletas unidas al rotor y otras paletas unidas al stator. Entonces tendremos las paletas que están unidas al stator son las que pueden ser orientables. Están perpendiculares a la carcasa, pero pueden girarse, ¿vale? Están fijas a la carcasa del estator, pero pueden girarse. Eh, eh, Ferraz, ¿lo ha entendido? Bien, si encuentro un vídeo, le subo un vídeo para que vean cómo son las paletas orientables, ¿vale? Algún vídeo que pueda ser interesante para ver. A ver, este momento, un segundo. Mm, no, no viene nadie una imagen interesante. Bueno, encontraré un vídeo y les subiré un vídeo, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos colectores de sangría. Extraemos aire en zonas intermedias de la compresión para refrigerar cárteres, para refrigerar la turbina de potencia en la etapa 9 y en la etapa 13 para refrigerar la turbina de alta potencia. Entonces canalizamos parte del aire para refrigeración. Después tenemos al comienzo de todo, tenemos el bastidor frontal, el soporte frontal, ¿vale? Eh, Aquí lo vemos en esta imagen, tenemos el bastidor frontal, que es una estructura fija, que es donde se apoya el eje, en uno de los extremos, ¿vale? En donde empieza a entrar el aire, ahí se apoya el bastidor. El eje, perdón, en ese bastidor. Tendremos un soporte antes del compresor y un soporte después del compresor. Bien, en el estator tenemos el actuador de paletas. Es un sistema mecánico que lo que hace es movernos nuestro sistema de paletas para orientarlas. Entonces, las paletas guía y las 6 primeras coronas del estator son móviles y se regulan en función de la temperatura y velocidad del aire, para evitar que el compresor entre en pérdida. Vale, entonces, según la velocidad de giro del compresor,
Orientaremos las paletas con un ángulo mayor o menor para conseguir una mayor eficiencia y evitar el efecto de entrar y pérdida. Utilizo unos actuadores que desplazan, es una pletina que desplaza, que orientan las paletas, que mediante un mecanismo, un sistema mecánico, orientan las paletas. Intentaré conseguir algún vídeo que pueda ilustrar esto, ¿vale? Si no, en prácticas tenemos las turbinas y se pueden ver mucho más fácilmente. Pero intentaré buscar una imagen que nos pueda permitir esto. Bien, entonces tenemos el compresor y tiene, antes del compresor tenemos un bastidor frontal y después del compresor tenemos el bastidor posterior del compresor. Bien, entonces el compresor tiene un apoyo a cada lado, ¿vale? Que era esto que veíamos aquí. El bastidor aquí, voy a pintarlos en verde. Este es el bastidor frontal y este es el bastidor posterior, ¿vale? Perdón, es este, el que tenemos aquí. Bien, este es este de aquí. Bien, ¿qué más tenemos? Las cámaras de combustión. Después del compresor tenemos la cámara de combustión. Las turbinas LM2500 tienen una cámara de combustión de tipo anular. Es un anillo alrededor todo del eje y tiene varias partes. Los conos difusores, los domos, que son soportes para los atomizadores y camisas interior y exterior. ¿Vale? Bien, aquí vemos tabiques difusores, los conos difusores están aquí, los conos difusores si aumentamos y vemos lo que es la cámara, aquí vemos el cono difusores, tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos el aire entra, el 25% del aire, recuerden, entra por aquí hacia adentro, ¿vale? Después tenemos la camisa, ¿vale? Camisa difusora. Aquí van los alojamientos para los atomizadores, etcétera. Y tendremos otra serie de elementos intermedios. Bien, ¿qué más tenemos por aquí que podemos ver? Aquí tenemos camisa exterior y camisa interior. Bien, estamos en la cámara de combustión. Lo que tenemos aquí, lo que vemos aquí son las chapas de la camisa, ¿vale? El metal de la camisa. Después, por fuera irá otra camisa exterior que permitirá la circulación del aire secundario y terciario entre esa camisa exterior y la camisa interior, ¿vale? Entonces el aire circulará por aquí y entrará el aire secundario y el aire terciario, ¿vale? Uy, no me he pasado. Bien, camisa exterior e interior perforadas por el paso del aire. Y tenemos atomizadores de doble flujo y colector anular de combustible. Bueno, son un tipo concreto. Bien, turbina de alta presión. En la turbina de alta presión, en este caso, tenemos dos etapas. Tenemos dos filas de álabes, ¿vale? Con su correspondiente con sus correspondientes álabes en el estator que reorientarán el flujo de los gases de combustión, ¿vale? Entonces tendremos el rotor, dos etapas en el rotor, esta y esta, y en el estator tendremos etapas intermedias, ¿vale? Va directamente acoplada al eje del compresor, va unida directamente al eje del compresor. Bien, entonces el eje va por aquí, pero tiene una carcasa, ¿vale? Que orienta los gases de combustión. Bien, si se fijan, tendremos esa carcasa, a ver, que lo déjame pintar bien. Tenemos los gases de combustión, vienen por esta zona, ¿vale? Entonces están por aquí arriba. Y que vienen por aquí los gases de combustión, ¿vale? Y se van hacia
perdón, los gases de combustión, no, el gas terciario o el gas que no entra dentro de las cámaras de combustión, si nos fijamos aquí, teníamos que teníamos un flujo de aire que iba por fuera, que parte entraba, que era el secundario, y después tendríamos el terciario, ¿vale? Ahí hay otra parte que va hacia el exterior. Pero también tenemos lo mismo, pero por el interior. El aire va por el interior y parte entra hacia el secundario y terciario, ¿vale? Y hay otra parte que sigue hacia afuera. Bien, entonces, nosotros tenemos aquí los gases de combustión, y el aire que viene todo por aquí y mueve nuestras paletas. Pero en la turbina de alta presión recordamos que en el compresor, en la etapa 13, teníamos un colector de sangría que nos traía aire para refrigerar la turbina de alta presión. Vale, entonces, ese colector de sangría de la etapa 13 del compresor lo que nos hace es meter aire por aquí, ¿vale? Por esta zona. Y nos lleva el aire hacia esta zona para refrigerar. ¿Vale? Entonces, refrigera. Tendremos que las paletas están, el rotor, y tenemos el eje aquí, y las paletas están unidas a esta estructura, tenemos una especie de anillo, radial, y las paletas están unidas en el exterior, en la parte exterior, ¿vale? Es como si tuviésemos un anillo en el interior, unida al eje, ¿vale? Con unos nervios de la estructura, y después aquí colocamos los álabes, ¿vale? Aquí colocamos los álabes. No sé si me entienden cómo estoy explicando. ¿Lo entienden esto? Alguien que me diga algo si lo entiende, si no lo entiende, si alguien no lo entiende, ¿vale? Bien, entonces tendremos nuestra estructura. Nuestra estructura pues vendrá por aquí y el flujo de aire secundario, terciario con los gases quemados viene por aquí, ¿vale? Y el flujo de aire de la etapa 13 del compresor para refrigerar la turbina de alta presión viene por aquí y entra por aquí y por esta cámara, pasa por el medio de estos rodetes y conseguimos refrigerar toda la zona de la turbina de alta presión, ¿vale? ¿Qué no entiende del dibujo Corral? A ver si hay alguna imagen que lo vea mejor aquí. Estamos en esta zona, en la turbina de alta presión. Salimos de la cámara anular, que es esta. Tenemos la cámara anular. Salimos, los gases salen de aquí y van a la turbina de alta presión, que es esta. ¿Vale? Bien. Los distintos aires que llegan. ¿Vale? Eh, Bien, imagínese este dibujo. Vemos en esta diapositiva 4 Corral. Bien, tenemos el aire, lo comprimimos y metemos aire y lo vamos a comprimir en el compresor, ¿sí? Corral. Vale, entonces, desde la última etapa tenemos que del 100%, el 25 entra por aquí directamente y el 75 va por fuera, ¿vale? Aproximadamente. ¿Sí? Corral. Aquí tenemos el 100% en esta zona, ¿sí? Consideramos que aquí es el 100%, aquí, ¿vale? Bien, pero antes hemos metido algún tubo, pues en algún colector por aquí, para extraer aire. Y ese aire lo llevamos aquí, ¿vale? Lo canalizamos aquí, a la turbina de alta potencia.
Lo que veíamos de la etapa 13, el colector de sangría de la etapa 13 llevaba para refrigeración de la turbina de alta potencia. En la etapa 8 era para, extraíamos un colector para refrigeración de cárteres, creo que era. Y en la etapa 9 pues había otro que era para refrigerar la turbina de baja presión. Esta, para la turbina de potencia. En la 8 extraíamos parte del aire. Entonces, suponiendo que tenemos aquí el 110%, bueno, eh, entra el 110 aquí para que aquí tengamos el 100%, ¿vale? Para que la cantidad que nos llega a la cámara de combustión lo consideramos que es el 100%. Entonces antes tenemos más aire que lo hemos desviado. Lo canalizamos por el interior hacia la turbina de alta potencia, hacia la turbina de alta presión y hacia la turbina de potencia o de baja presión y también para refrigerar los elementos auxiliares como los cárteres, ¿vale? Corral, lo vemos, más o menos. Bien, entonces lo que hacemos es canalizamos ese aire de la etapa 13 que decíamos, lo canalizamos, lo extraemos por aquí, metemos un tubo y lo llevamos hacia esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos esta forma que tenemos aquí. Entonces canalizamos ese tubo y ese aire entra aquí dentro. Y nuestro aire entra hacia esta zona para refrigerar el interior, ¿vale? Bien, entonces canalizamos hacia el interior. ¿Qué más tenemos? Aquí lo vemos mejor, miren, fíjese. Tenemos la cámara de combustión que está aquí. Entonces llega el aire a la cámara de combustión. El 25 entra por aquí y el 75 va por aquí. Por aquí, ¿vale? Y aquí tendremos también por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces, después tenemos que todos los gases de combustión con ese aire, con todo el aire, van hacia las paletas de la turbina, ¿sí? Pero después también tenemos un conducto que hemos extraído del compresor y traemos aire hacia esta zona para que entre aquí dentro y nos refrigere por aquí dentro. Y tendrá una zona de salida, evidentemente. ¿Vale? Tenemos orificios de entrada y tendremos orificios de salida. ¿Vale? Bien, entonces ese aire lo canalizamos por aquí. Aquí tenemos un anillo anular. O sea, canalizamos aire hacia un anillo. Imagínense que piense que esto, igual que esto es una cámara de combustión, que es un anillo alrededor. Esta cámara de combustión es un anillo alrededor. Perdón, que estoy pintando mal esta. Pues esto es otro, está formado por chapas y forma un anillo todo alrededor. Entonces aquí traemos el colector colector de sangría de la etapa 13 y metemos aire frío. Y ese colector está todo alrededor y va entrando por los orificios, por distintos orificios hacia esta zona. ¿Ha entendido, Corral? ¿Le ha quedado más, le he aclarado algo? Vale. Estupendo. Entonces, tenemos la cámara, la sección de la turbina, en la sección de la turbina de alta presión, con cámara de combustión en la parte superior y tuberías de primera y segunda etapa. Bien, el rotor está resaltado en negro. Lo que tenemos aquí en negro, esto son los rotores que giran, ¿vale? Y aquí tenemos los álabes, las paletas. Bien, hay una serie de toberas de la turbina de alta presión. Son unos álabes en el estator que nos reorientan el flujo de los gases. ¿Para qué? Para que el gas de combustión incida con el ángulo adecuado en la paleta del rotor. ¿Vale? Bien. Las toberas están refrigeradas por aire de extracción. Bueno, aquí también tenemos parte del aire, si se fijan. eh,
si lo vemos aquí, vemos que el aire viene por aquí, el aire secundario viene por este orificio, ¿sí? Entra en los que tenemos aquí, pero también tenemos por aquí que un poquito también se va por aquí, ¿vale? Bien, con eso también contamos, ¿vale? Y ese aire que va por ahí nos sirve para refrigerar las toberas, ¿vale? Para refrigerar la zona del estator. Es muy importante en una turbina la refrigeración, ¿vale? Bien, después pasamos a la turbina de baja presión o turbina de potencia. El aire, los gases de combustión continúan su recorrido, salen de la turbina de alta y continúan su recorrido y van a la turbina de baja presión o turbina de potencia. Bien, por esta zona vemos por aquí tenemos el rotor, ¿sí? El rotor que gira y tenemos nuestro eje. Aquí tenemos nuestro eje, ¿sí? Bien, después de la turbina de alta, que es después de esta zona, llegamos a un apoyo. Aquí tendremos un bastidor. Igual que teníamos un bastidor, tenemos un bastidor al final del eje, que es este. Aquí tenemos un bastidor, un apoyo, ¿vale? En esta zona. Igual que teníamos un bastidor entre el compresor y las cámaras de combustión, aquí tendremos otro bastidor. Igual que teníamos un bastidor, un apoyo antes del compresor, ¿vale? Teníamos aquí el compresor, la zona de compresión. Entonces tendremos en nuestro eje, va a tener tres apoyos. Esto lo vemos mejor. Bueno, un bastidor central soporta la parte posterior del rotor de la turbina de alta presión, el extremo del eje, facilita el paso de gases de la turbina de alta y es una pieza fija, ¿vale? Y tenemos la turbina de potencia. Lo que quiero que vean es esto. Aquí es lo que quiero que vean, ¿vale? Entonces, aquí tendremos el primer bastidor, el primer apoyo con rodamientos de bolas, el segundo apoyo en el medio entre la cámara de combustión y el compresor con rodamientos de rodillos y de bolas, y al final del eje tendremos, el eje llega hasta aquí, y tendremos otros rodamientos, en este caso, que son de rodillos. Vale, entonces tendremos, el eje llega hasta aquí. Y después tendremos el eje de la turbina de potencia, que es este, ¿vale? Tendremos un bastidor, la turbina de potencia, el escape y aquí tendremos otro bastidor, ¿vale? Otro bastidor. En nuestra generación de gas tendremos aquí un bastidor, aquí tendremos otro y aquí tendremos otro. Entonces, si se fijan, tendremos varias zonas de rodamientos. Entonces, tendremos cojinete de rodillos en el apoyo de compresor 1, es esta zona. Cojinetes de rodillos. Cojinete de rodillos en el 2 y de bolas, que soportan los esfuerzos axiales. Los rodillos solo soportan esfuerzos radiales y los esfuerzos axiales para ello colocamos cojinetes de bolas. El 4, que es esta zona, el 4 es este, tiene cojinetes de rodillos en el extremo del eje de la zona de generación de gas y después tendremos ya en la misma estructura colocamos los cojinetes del eje secundario, del eje de la turbina de potencia. En este caso rodillos y después tenemos 6 y 7. En el 6 tenemos bolas y 7 rodillos, ¿vale? Entonces son soportes intermedios para los ejes. Este bastidor, pues tenemos, soporta el extremo de la turbina de alta presión y entonces llegará el eje de la turbina de alta presión, llegará al eje hasta aquí, se apoyará aquí y después tendremos el apoyo del eje de la turbina de potencia. ¿Vale?
Es una pieza fija, van dispuestas tuberías de lubricación, canalizaciones. Para estos rodamientos, para los rodamientos, pues a esta zona llega lubricación. ¿Vale? Canalización de aire de presurización del cárter. Entonces, si nosotros metemos presión al cárter, lo que hacemos es impulsar ese aceite para que se circule por las tuberías. ¿Vale? En vez de tener una bomba que está moviendo el aceite, lo que tenemos es metemos presión al cárter para que el cárter, para que el aceite del cárter vaya por las tuberías. Bien, y después tenemos en la zona de generación de gas, también tenemos los sistemas de accesorios. Y vemos que tenemos una serie de engranajes unidos, que tendremos, sí, sí se ve por aquí. La zona de accesorios la vemos aquí. Bien, tenemos eh, un engranaje en el eje, un sistema dentado, que nos transmitirá el movimiento también a este sistema de engranajes. Aquí tendremos el sistema de combustible. Después tenemos sistemas intermedios, por ejemplo, el sistema de arranque. Eh, una brida para virar a mano. Tenemos inspección para inspección como un boroscopio. Bueno, para ver el interior de ciertas zonas. Y tenemos también una bomba de lubricación de aceite. Tenemos lubricación por presión y por la bomba de aceite y también por la presión del aire que metemos en el cárter. Entonces eso nos ayuda también a lubricar. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de engranajes que nos van a mover los accesorios, las bombas de los sistemas accesorios. ¿Vale? En la parte anterior va montado un separador de aceite, en la parte posterior un arrancador neumático, bomba de combustible, bomba de lubricación, etcétera. Después llegamos a la turbina de potencia. En este caso, la turbina de potencia de la LM2500 también tiene 6 etapas. Tenemos 6 rotores, ¿vale? 6 elementos que están unidos a un eje. Entre cada uno de ellos tendremos las etapas del estator, en este caso. Bien, aquí vemos que tenemos 5. Vemos que tenemos 5 en el estator. ¿Dónde está la sexta? ¿Dónde está la sexta que orienta el flujo de gases hacia la primera etapa del rotor? Hacia esta primera etapa, ¿dónde están los álabes en el estator que nos orientan el flujo de gases? ¿Alguien me puede decir? Aquí tenemos, entre cada uno de ellos tenemos las etapas intermedias. Aquí tendremos entre la uno y la 2 tenemos una, aquí tendremos otra etapa en el estator, otra aquí y aquí, ¿vale? En el bastidor que veíamos antes, donde apoyaban este eje, el extremo de este eje, y donde apoyaba el extremo de la turbina de alta presión, tendremos la primera etapa de álabes que van antes de esta etapa del rotor, ¿vale? Entonces ahí la tenemos en el bastidor. Aquí lo pone. El bastidor es la primera etapa de potencia. Ahí tienen los álabes que orientan el flujo de gases de la combustión que salen de la turbina de alta. ¿Vale? Esto es un eje independiente. ¿Vale? Y tenemos cinco toberas en el estator más la sexta que está en el bastidor. En el bastidor tendremos, después de la turbina de potencia, tendremos otro bastidor, otro soporte, ¿vale? Que también, y si se fijan, por aquí por el medio va el eje, con los rodamientos, por aquí va el eje, y los gases que salen de la turbina, los gases que salen de la turbina de baja potencia o de baja presión, salen por aquí, por estas zonas, ¿vale? Por aquí, vemos que tenemos un bastidor que soporta el estator, por aquí soportamos el estator y por aquí dentro tenemos los rodamientos donde va el eje. ¿Vale? Después tenemos los cojinetes que acabamos de ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Sistemas de lubricación, pues tienen unos elementos
que forman parte del sistema de lubricación. Tenemos su sistema de suministro, tenemos para bombeo y filtro del aceite. Tenemos un sistema de recuperación de aceite de los cárteres, el aceite que caiga a zonas inferiores que se vayan a la zona de bombeo, y tenemos un sistema de ventilación y presurización para los vapores de aceite que se recuperen, y de presurización el, para presurizar el aceite, que veíamos que era el colector de sangrea de la etapa 8, creo que recordar que era la, en la etapa 8 del compresor, era donde teníamos el colector de sangrea que extraíamos aire a la presión ya de, de esa etapa 8 para la presurización de cárteres, ¿vale? Tenemos un aceite sintético muy corrosivo y tenemos un sistema acondicionador de aceite fuera del módulo de la turbina. Tiene un tanque de aceite, tiene un enfriador, tiene otro filtro y tiene una válvula de retención. Bien, después tenemos otros sistemas que tenemos en nuestra turbina. Pues tenemos un sistema de arranque, tenemos una turbina neumática y una válvula de aire de arranque. Podemos utilizar un sistema neumático para mover la turbina de arranque, y puede ser también un sistema eléctrico, ¿vale? Tenemos un arrancador que arrastra el generador de gas mediante una caja de transferencia hasta la velocidad de autosostenimiento, hasta que se empiece a producir la combustión y se generen gases de escape suficientes para el autosostenimiento. Después tenemos un sistema de ignición. Tenemos un sistema de condensadores que se cargan y van abriendo. Esos condensadores se descargan en el momento en que se genera la chispa, que queremos generar la chispa para la combustión, para el inicio de las combustiones, ¿vale? Nosotros generalmente tenemos que la combustión se produce de manera continua. Entonces la chispa la necesitamos en el momento de arranque. Entonces, pero puede ocurrir que tengamos zonas en las que se apague la llama. Imagínense que tenemos toberas tubulares y que tenemos algún problema en el inyector por alguna burbuja de aire o falta de presión, y que en esa tobera se haya apagado la llama de la combustión. Si tenemos cámara anular, pues tendremos que la llama se va propagando hacia esa zona donde ese inyector pues dejó de inyectar puntualmente. Si tenemos una cámara tubular anular, igual, porque la llama de cada uno de las cámaras tubulares pues pasa a la otra. Pero si tenemos cámaras tubulares, no hay ninguna, la llama no llega de ningún lado. Entonces hay sensores de llama y de sensores que detectan si se está produciendo la combustión o no. Y si no detectan combustión, salta la chispa, hacen que salte la chispa, ¿vale? Y por último tenemos sistemas de detección de hielo, si se forma hielo en los compresores, bien una señal cuando se produce esa conducción, también detectores térmicos y de humedad, detectores de fuego en zonas donde fuera de la cámara de combustión, y lleva sistemas de extinción, lleva sistemas de alarma, detectores de llama, y también un pulsador de aviso de fuego en el exterior del módulo, ¿vale? Entonces tenemos sistemas de arranque, sistemas de lubricación, detectores, sistemas de detección de hielo, calefacción y ventilación del módulo. Puede llevar un sistema eléctrico de calefacción para calentar ciertas zonas, calentar el aceite, calentar la zona del combustible si está muy frío, etcétera, ¿vale? Y ventilación también en el módulo durante el funcionamiento y enfriamiento de la turbina. Es muy importante la refrigeración también por el exterior de la turbina. Vale, y también lleva en el detector de fuego, alarma y extinción, lleva un sistema de extinción por inundación. Si detecta fuego fuera de la zona de la cámara de combustión,
tiene un sistema para por inundación con alón que apaga esa llama, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta?